Hola, hola, muy buenas tardes, queridas y queridos amigos de ¿Qué paz es posible? En esta ocasión tenemos con nosotros a Alberto Solís Castro, Tote, que también le decimos Tote, un gran amigo que pues es un gran constructor de paz y bueno, pues ha sido un gran practicante en el campo de derechos humanos y de los movimientos sociales en México, ¿no? Entonces, bueno, pues lo invitamos precisamente porque su experiencia, su práctica y su enorme conocimiento de los movimientos sociales y el trabajo de base, ¿no? Es ideal para hablar sobre la operación, los desafíos y los procesos de transformación que se logran a través de las redes de paz en México. Entonces, bueno, pues bienvenido, Tote. De cualquier manera, ahorita te voy a presentar, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras, pues en este programa de qué paz es posible, ¿no? Que como bien saben, aquí la intención es ver cuál es la paz que sí es posible y de qué manera podemos transformar los conflictos sociales en México. Muchas gracias, Adela. Encantado de poder estar y gracias por invitarme. Gracias. Pues entonces, bueno, pues les voy a decir quién es Alberto Solís. Bueno, Alberto Solís Castro es pues como les dije, un experimentado constructor de paz y practicante en el campo de los derechos humanos y los movimientos sociales en México, ¿no? Su trayectoria se ha relacionado siempre con conflictos, trabaja directamente con comunidades afectadas por la violencia, la defensa del territorio y la búsqueda de justicia. Tiene muchos años de experiencia en procesos de construcción de paz como tal, ¿no? Con muchas metodologías. Es conocido por su conocimiento y acompañamiento de más de 80 movimientos sociales, defensa de víctimas, derechos indígenas, procesos de mediación. Su formación incluye una maestría en Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame, ¿no? Que es un centro de estudios de paz reconocido globalmente, y eso le ha permitido integrar perspectivas internacionales a su trabajo local. Bueno, antes de todo esto, Alberto Solís, Tote, fue director de Servicios y Asesoría para la Paz, que es Serapaz, que es una organización súper conocida de de la sociedad civil, con una larga y reconocida trayectoria en la mediación de conflictos sociales, en defensa del territorio, de conflictividad que tiene que ver con desapariciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y su paso por Serapaz subraya su experiencia en la articulación de esfuerzos y el apoyo de iniciativas de paz en todos los sentidos, ¿no? Él ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación y análisis sobre conflictividad social en México. Ha hecho muchas asesorías, talleres. Bueno, ha sido un pilar muy, muy importante, digamos, como en la enseñanza que tiene que ver con la construcción de paz y también ha participado en investigaciones y análisis sobre pueblos indígenas, conflictividad social, justicia transicional, ¿no? El rol de organismos internacionales en procesos de paz en América Latina y a nivel internacional ha trabajado en incidencia de derechos humanos y construcción de paz con una agenda binacional, ¿no? México-Estados Unidos, desde Washington, como México Human Rights Senior Fellow de Global Exchange y Latin American Working Group. Y luego, bueno, actualmente es director del Programa Binacional de Paz y Derechos Humanos de Global Exchange, donde apoya iniciativas como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Alianza Ciudadana por la Paz, e impulsa proyectos como la Asamblea Ciudadana de Incidencia en el TEMEC. Entonces, bueno, pues bienvenido, Tote. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo, no me da tiempo de leer todo tu semblanza porque se nos iría toda la semana, la verdad, la verdad. Pero bueno, al final, ahorita estamos en este video, pues viendo cuáles son las posibilidades de las redes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que comenzáramos, ¿no? Hablar de la naturaleza y el origen de las redes de paz en México. O sea, tu parte ha sido fundamental en Serapaz. Entonces, bueno, cómo nacen las redes de paz, cómo se articulan, qué vacío buscan llenar frente a los desafíos de la violencia y la impunidad, sobre todo en un país como México. Muchas gracias, Adela. Mira,
Claro que sí, es un tema que creo que es fundamental en este momento en el cual se empiezan a ver panoramas tan cerrados para la construcción de paz y para el trabajo en general, por la justicia en el mundo, digamos, en un momento en el cual estamos viendo el fortalecimiento de posiciones poco dialogantes, muy cerradas hacia dinámicas de integración muy basadas en las descalificaciones, en los ataques, y en la persecución y represión también a diferentes actores sociales que se han sido fuertemente estigmatizados. Entonces, estamos en un momento donde más que nunca se hace clara la necesidad de trabajar de la manera más coordinada posible, pero también compartir espacios para poder discutir, analizar, ponernos de acuerdo o también incluso aclarar nuestras diferencias y saber procesarlas y saber cómo podemos caminar en lo que estamos de acuerdo y también respetar en lo que no lo estamos y que eso no nos impida construir movimiento y generar esfuerzos para generar dinámicas transformativas. Creo que esa es la lógica en la cual tendríamos que estar pensando en momentos de coyunturas tan definitorias como las que por las cuales hoy atraviesa el mundo, en las cuales sí estamos retadas a ver qué es lo que tenemos, en qué en común, qué es lo que, cómo podemos ponernos a favor de quienes aquellas personas y aquellos grupos que están pasando por condiciones más duras, ¿no? Donde la están viviendo de una manera más riesgosa, quienes están viviendo un riesgo a su integridad física de manera cotidiana y que no podemos quedarnos simplemente pausadas, ¿no? O quedarnos o ser incapaces de poder coordinarnos justamente pues porque tenemos diferencias con las otras o diferentes posturas, ¿no? En un momento en el cual el mundo vive una polarización, polarizaciones enormes, donde tenemos enormes retos de saber cómo dialogar y cómo discutir, cómo construir a pesar y gracias a las diferencias que tenemos, porque esto también nos ayuda a ir construyendo propuestas mucho más complejas, más, más desarrolladas, nos permite verdaderamente profundizar en los temas que resulten más importantes, ¿no? Ujú, ¿Cómo surgieron este tipo de esfuerzos? Porque no podemos decir evidentemente que solamente, aunque esta es una coyuntura fundamental, pues esto se ha intentado desde hace muchísimo tiempo y en algunas ocasiones con mucho éxito. En México ha habido esfuerzos muy importantes en torno a la articulación, en torno a procesos de paz, sobre todo frente a marcos de coyuntura. Uno de los más importantes fue en el contexto del levantamiento armado en Chiapas en 1994, que ciertamente puso los ojos del mundo en Chiapas, ¿no? Puso los ojos del mundo en los pueblos indígenas y también hizo que se volcara una enorme cantidad de sociedad civil hacia el Estado, ¿no? Una sociedad civil que se puso, había que ponerse de acuerdo en cómo solidarizarse, cómo coordinarse, cómo apoyar. Y así surgió, por ejemplo, desde ese tiempo la Red Nacional de Constructores de Paz, que tenía su vertiente chiapaneca, ¿no? De actores locales y de todos los actores que estaban alrededor en los marcos, en el marco más nacional, y que fue un ejercicio sumamente importante, ¿no? Y que tuvo un rol central durante el proceso de mediación civil. ujú, El proceso de mediación civil se cierra en 1998 con la desaparición de la CONAI, pero estas redes quedan todavía un rato más articuladas en ver cómo se iba a echar a andar y qué seguía. A ese proceso continuaron otros ejercicios muy importantes después de la alternancia en el gobierno, cuando llega por primera vez un partido de oposición y se generan ciertas expectativas, ¿no? Y se empiezan a construir coaliciones en torno a cómo impulsar agendas comunes, en torno a actores multisectoriales. Y claro. entonces se construye, por ejemplo, plataformas de diálogo multisectorial como lo fueron el diálogo nacional, una de las más
amplias. Fueron muchos frentes que se fueron generando. Después pasaron a elementos más temáticos como el Frente Nacional contra la Represión. Finalmente, espacios de confluencia entre diferentes articulaciones que vieron que se abrían posibilidades, que se abrían espacios y que había que ocuparlos, como sociedad civil, como organizaciones, como sindicatos, como movimientos sociales, y que había que salir cada quien de su propia cancha para conectar con los otros, ¿no? E impulsar esfuerzos comunes. Nos permitió esto, yo creo que ir generando ciertos modelos de acompañamiento muy importantes, sobre todo a principios de la década, de la primera década del siglo XXI, ¿no? O sea, Ujú, tuvimos grandes momentos, por ejemplo, para acompañar procesos particulares, ¿no? Entonces se generaron muchas misiones de observación de sociedad civil generadas en México para temas frente a grandes megaproyectos que se querían imponer. Por ejemplo, yo recuerdo muy claramente la misión de observación que se hizo frente al proceso de la presa La Parota, cuando se intentó generar la presa La Parota en Acapulco, por ahí que tiene más tiempo, pero estas misiones se generaron en el 2007, ujú, por ejemplo, ¿no? Entonces, como varias organizaciones con diferentes perspectivas, insisto, grupos religiosos, sindicatos, movimiento urbano popular, pues salían de su propia cancha, ¿no? Y se movían a acompañar, a vigilar que las cosas se hicieran de otra manera, con mejores condiciones. Un elemento también muy importante que se generó, me parece, a nivel de articulación de sociedad civil posterior fue la campaña nacional por la liberación de los presos de Atenco, ok, cuando se define pues, que la gente que había sido reprimida en Atenco en el año 2006, que pues tenían penas, se les ponen penas de hasta 112 años de prisión, el que tuvo más, ¿no? Había ahí una conjunción de tres compañeros líderes del movimiento, uno con 112 años de prisión, Ignacio del Valle, y otros dos, Felipe y Héctor, que tenían 69 años de prisión. Y luego había otros 12 colegas que eran gente que pues no estaba ni vinculada al movimiento, que literalmente fue gente que dejaron en la cárcel porque no tenía quien lo defendiera y que los agarraron sin deberla ni temerla, su mayoría pues literalmente en medio de una represión masiva donde agarraron a todo el que pudieran. Y este ejercicio amplio de la campaña nacional por la liberación de presos de Atenco fue generando redes de solidaridad con artistas también, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Y se Crea logró algo? O sea, sí, sí, sí se logró como la liberación de ellos. una liberación de todos por la Suprema Corte en el año 2010, si no me equivoco. Ujú, Y eso, pues retomo mucho de los aprendizajes que se tenían desde la época de Chiapas, cómo conectas actores solidarios con los sindicatos para instalar, organizar los movimientos, las movilizaciones, muchos de los elementos. Por ejemplo, el ESME fue clave en todos estos procesos. Este, cómo haces, cómo les das visibilidad y voz a partir de que sean otro tipo de voces las que proyecten y traten de legitimar en ese tiempo, por ejemplo, un movimiento que había sido estigmatizado de violento, de agresivo, de ser por el símbolo de los machetes, que se manejaba como una manera para estigmatizarlos porque pues, que eran violentos y no como ellos lo trataban de proyectar, que era una herramienta de trabajo como campesinos, ¿no? Cosas así, pues hubo que entonces invitar a que esas otras voces de otros actores sociales de otros ámbitos hablaran. Y entonces hubo intelectuales,
artistas, quiero decir, músicos, actores de cine, actores de teatro, actores, gente que conocida de otros mundos, ¿no? Que jugaba otro rol al conectar y que empujaban causas sociales. Me parece que ahí también aprendimos muchísimo en torno a cómo proyectar luchas de otra manera. Y después, bueno, pues pasó lo que algo de lo cual no hemos logrado, me parece que terminar de levantarnos, que fue literalmente lo aplastante que resultó la situación de violencia en el país en torno a la guerra contra el crimen organizado, Mm, que generó una cantidad brutal de víctimas en todo el país, que se fue iniciando, que bueno, inicia en 2002, 2006, pero que empezamos a percibir de otra manera hasta algunos años después, lo empezamos a ver caer, lo fuimos viendo, y tiene un momento clave en el 2011 ujú. con el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¿Por qué es clave el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? Primero porque logra articular Sí. a muchas organizaciones, pero ya no nada más a las organizaciones, también ciudadanos, actores y sobre todo un actor que en ese momento no existía, por lo menos como fenómeno organizado, que eran las víctimas de la violencia en el país, las víctimas sobre todo de familiares de personas desaparecidas. Y en un tiempo en el cual se decía que las muertes que había de civiles eran primero, pues se trataba de estigmatizarles, diciendo que eran los propios narcos únicamente que se mataban unos con otros. Después se les llamó, cuando esto fue insostenible, y empezó a haber todo tipo de personas, estudiantes. Clave el caso de dos estudiantes asesinados del TEC de Monterrey, Mm, ujú, para pues, señalar que esto no era como se estaba pintando, y entonces se les empieza a llamar daños colaterales, mm, ujú. como para decir, sí, bueno, son algunos, pero no son muchos. Son algunos precios que se tienen que pagar en esta guerra que se tiene que hacer. Era un poco el discurso del gobierno, ¿no? Y lo que logra, me parece, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es generar una articulación brutal que visibiliza que no son poquitas, que son un montón y que pueden ser cualquier persona que estaba en un contexto particular local donde Mm, se pone en riesgo por muchísimos factores distintos y que literalmente pues estamos en una situación de un contexto de violencia descontrolada, de una guerra entre grupos criminales y el Estado. sí. Sí, o sea, concretamente, ¿no? En el movimiento de paz con justicia y dignidad, pues parte también del hijo de Javier Sicilia, ¿no? En ese sentido, en un contexto en el que aparentemente, pues no estaba involucrado y de pronto ya estuvo ahí involucrado, ¿no? Es lo que lo detona efectivamente, ¿no? Y entonces, pues eso es, pues cualquier persona que estaba en determinadas circunstancias iba pasando, periodistas que reportaban que algo estaba pasando en un municipio y los desaparecían, porque resulta que además en esta guerra, que fue lo que fuimos aprendiendo, también, pues los bandos no es que fueran claros e impermeables, sino que estaban vinculados unos con otros y que el Estado tenía relaciones con unos con otros y con Claro. diferentes grupos criminales y que Y al final estaban... eran otras redes, ¿no? Claro, Eran las redes contrarias, al final de cuentas, ¿no? Ahora, a mí me surgen varias preguntas de todo lo que has dicho, ¿no? Uno es, mm, bueno, o sea, evidentemente las redes buscan como eh, digamos, como una pluralidad, ¿no? Como de participación, ¿no? Tú hablas concretamente de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, una primera pregunta es, también las redes en las que tú has estado metido o has formado, lo que sea, también buscan articular
personas del gobierno, incluso actores como, no sé, empresarios o ese tipo de cosas, como para una, digamos, como para un cambio de conciencia y también como para una participación más completa de toda la sociedad. Esa es una. Y la otra es, me llama la atención, pues esta participación, bueno, esta más bien como este vínculo del crimen organizado que cambia también igual la dinámica de las redes sociales. ¿De qué manera ha cambiado esa dinámica de las redes de participación, ¿no? Que han tenido ustedes? Este, y la otra pregunta, bueno, igual, lo que pasa es que si no, me van a surgir más preguntas, por eso te hago estas tres, ¿no? Es que lo que yo entiendo es que a partir del movimiento de paz con justicia y dignidad también se les da voz a los actores sociales, a las víctimas, digamos, como entonces, digamos, como en esos tres parámetros, ¿cómo se mueven las redes? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Mira, primero, a ver, voy a empezar con la última y ahorita me recuerdas la primera. Ok. Es que si no me surgen más y más preguntas, ¿no? Pero bueno. Ajá. Bueno, no, mira, sobre la primera lo que te puedo decir, digamos, concretamente es, estamos en esa coyuntura, en la cual llevamos muchos años hablándonos un poco entre las mismas y operando con más o menos los mismos recursos, en un momento en el cual esos recursos además se están agotando, están en crisis estas formas de organización. La sociedad civil como la conocemos, estamos entrando en un momento de inflexión muy grave por el agotamiento de la cooperación internacional Ujú, hacia México por la descalificación tan fuerte que ha tenido públicamente frente al Estado en los últimos años y también pues por una polarización propia que vive al interior de la propia sociedad civil que le ha dificultado generar otras estrategias novedosas, digamos, para ponerse de acuerdo y construir diferentes formas de trabajo. Esto nos ha implicado el empezar a pensar primero cómo podemos ir abriendo el círculo, o sea, cómo claro. nos ponemos nosotros también en cuestionarnos y decir, a ver, ¿por qué el común de la población no termina de entender necesariamente qué es esto de la sociedad civil y no nos ve necesariamente de su lado? ¿O por qué no salen en ese sentido cuando hay una descalificación pública a las organizaciones? Pues no es que la población salga necesariamente a defender a sus organizaciones, ¿no? O a los derechos humanos, ¿no? Hay algo que de alguna manera no ha logrado abrirse lo suficiente, probablemente porque tenemos esta dinámica de seguirnos hablando un poco entre las mismas Ujú, y no terminamos de conectar con otros sectores de la población. Sí estamos en un reto para ello. Toca saber aprender a hablar con los otros. Y de ahí me quiero brincar a la segunda pregunta que me haces. Algo que nos decía hace poco John Paul Edera, que en una reunión que tuvimos literalmente hace como una semana, con unas 2 semanas con él, en una de estas articulaciones en las cuales estoy trabajando, que es la Plataforma para la Construcción de Paz en México. Nos decía él, bueno, es que cómo ha operado el crimen organizado en esa capacidad de generar diálogos y acuerdos con un montón de sectores. tal cual. Ajá. O sea, es que ellos han generado diálogos improbables con una cantidad de actores brutal, lo cual les ha dado una fuerza increíble y una capacidad de adaptación y de relacionamiento que les permite moverse con muchísima libertad y hasta con muchos márgenes de respaldo, con distintas salidas para acomodarse, para transformarse, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, desde los movimientos de derechos humanos y los movimientos de construcción de paz, no hemos logrado todavía desarrollar eso. Bueno, pero también, o Falta sea, mucho o el trabajo. crimen organizado es por la amenaza, ¿no? O sea, no es que, digo, tampoco, digo, yo siento que también todo el asunto de la construcción de paz, pues lleva todo un procedimiento, lleva toda
¿no? Un modelo de diálogo, de participación, etcétera. Y el crimen organizado y todo, pues va directo, o sea, ¿no? Amenaza y por la cooptación. Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ha logrado por la fuerza, ¿no? ¿No? Maneras diferentes, ¿no? Digamos, gratificar por unos, otros o las dos cosas al mismo tiempo, el famoso Ujú, plato plomo, decían en Colombia, ¿no? ujú, Hay diferentes mecanismos, ¿no? Que evidentemente no son los que se pueden ocupar desde la sociedad civil, o desde una propuesta de construcción de paz y trabajo por los derechos humanos, pero lo que sí hay que ver es cómo se construyen las redes y lo que les genera. eso sí. Ujú, ¿Cómo podemos ir generando eso? Diálogos diferentes, con distintos, con los que no necesariamente estamos de acuerdo en todo, nos tenemos que poner de acuerdo en todo, claro, pero a lo mejor sí tenemos que encontrar los elementos en los cuales sí podemos ponernos de acuerdo y en los cuales sí podemos avanzar frente a una crisis de la magnitud que estamos viviendo de asesinatos, de muertes y de desapariciones como la que tenemos en el país. Es increíble cómo no es para todos una prioridad esto. Oye, tenemos hoy por hoy unos números de la cantidad de asesinatos que es mayor al genocidio guatemalteco en sí. menos años. Y no podemos hacer de esto nuestra prioridad como sociedad, nuestra prioridad frente a los gobiernos, nuestra prioridad de colaboración con los gobiernos. No tendría que ser, o sea, como que todos deberíamos de casi, casi que poner un freno y decir, oigan, tenemos que resolver esto por el bien de todos y no queremos seguirnos descomponiendo. Tendríamos que encontrar y tendríamos que estar generando diálogos y diálogos y diálogos para seguir pensando juntas, juntos, juntes, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer y en dónde sí hay soluciones y dónde sí hay posibilidades? Y estamos, por el contrario, en un contexto de muchísima descalificación, de polarización de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué toca? Yo sí creo que toca empezarnos a abrir, a integrar otras voces y hablar. No necesariamente, esto quiero también ser muy claro, nos vamos a convertir en una sola red. Eso es algo que también hay que aprender. Esto tiene que tener capacidad de flexibilizarse. O sea, pues bueno, cuando estamos juntos somos este espacio, pero eso no quiere decir que cada quien no tenga su propio espacio y no quiere decir que todos somos iguales ni pensamos igual en este espacio. Cada quien tiene su organización, cada quien tiene su red y vas entretejiendo diferentes redes de redes, ¿no? Que pueden tener sus diferencias, pero también tienen elementos que las congregan y espacios de diálogo en los cuales pues pueden ser tan variados como sea posible, ¿no? En los Ahora, cuales nadie pierde su propia dinámica, ni su posición ideológica, ni su posicionamiento, pero sí tiene que saber generar la capacidad de dialogar con los otros actores, ¿no? Sin entrar en una plena descalificación en la cual pues, simplemente no se puede avanzar cuando sabemos que necesitamos de esos actores, ¿no? Entonces, ese es el momento en el cual creo que estamos y frente a los retos que tenemos que estar ¿y, viviendo. y tú qué crees que paraliza? ¿Crees que paraliza, o sea, que el miedo ante la problemática, la situación de violencia que estamos viviendo, sea un factor para que, o sea, para que haya más miedo y eso paralice a la sociedad y entonces no se integre a las redes? El miedo se vive, sí hay miedo, por supuesto, pero el miedo no se vive igual en todos lados. O sea, el miedo, donde hay un mayor miedo de que genera parálisis para no querer hablar, es en espacios de disputa en territorios, Ujú. donde literalmente la gente sabe que si habla de más, se junta de más, se visibiliza de más, pues al día siguiente puedes desaparecer y entonces, pues Ah, mejor nadie habla. Y entonces por ahí puede pasar cualquier cosa, puede ser súper claro el vínculo como lo ha sido entre autoridades del crimen organizado y la gente menos habla, pues hay menos incentivos que nunca para hablar. O sea, sabes que estás en un nivel de vulnerabilidad enorme. O donde pues la autoridad pues pasa y no, incluso aún pensando que tuviera una buena intención, pues el nivel de control de las redes criminales es tan absoluto en las dinámicas de la vida cotidiana de la gente
Wow. que prefieren no hablar porque saben que en cualquier momento pueden recibir una represalia de parte del grupo criminal, ¿no? Entonces, eso pasa, por supuesto, y pasa en muchísimos territorios del país donde se está dando verdaderamente ese nivel de disputa. Pero cuando estamos hablando de niveles intermedios, a nivel de estos otros actores que mencionamos, organizaciones, sindicatos, empresas, gobiernos, o sea, esa parte es mucho más compleja. Ahí no se vive igual el miedo ni el riesgo en un lugar que en otro. En todos puede haber riesgo, ¿eh? Pero es distinto. Y eso hay otros factores, me parece, que pueden ser los que pueden determinar de manera más directa qué es lo que hace que la gente no esté avanzando a articular y a dialogar. Sí, yo creo que en gran parte también hay que decirlo, está en que no, hay muy poca experiencia en ello. Tenemos muy poca experiencia en construcción conjunta, en abrir esos canales hacia diferentes grupos y estamos en un momento de muchísima polarización social, donde esto sí, donde lo más importante se ha puesto en de qué lado estás, ¿no? De qué lado estás frente a la 4T, por decir algo, ¿no? De qué lado estás, más que cómo resolvemos los grandes problemas Claro, que tiene claro, el no país. se ve la posibilidad, ¿no? Se ve también la imposibilidad. Se está Es que poniendo le damos más peso a la imposibilidad que a la posibilidad, ¿no? eso. Y eso no quita, por supuesto, que la importancia o la, em, la, la capacidad de ser críticos frente a todos los gobiernos y más frente a procesos de gobiernos que se han vuelto cada vez más autoritarios. Ujú. No solamente en México, estoy hablando en muchas partes del mundo, donde hay pocos balances de equilibrios de poder, que son ciertamente riesgosos para cualquier contexto democrático, pero donde tenemos que construir condiciones de trabajo, donde no basta el señalar, el diagnosticarlo. Tenemos que dar un brinco a decir, bueno, ok, y luego, sí, ¿y qué hacemos? ¿Qué Porque hacemos? si llegamos con este diagnóstico nada más a decirles que son unos dictadores o son, ha habido de todo tipo de posturas, ¿no? O sea, desde esto es así como, son fascistas o son, pues difícilmente te van a querer interlocutar contigo. Difícilmente vamos a poderlos lograr poner de acuerdo. Y no todo pasa por un acuerdo con el gobierno, pero sí tenemos que aprender a hacer alguna parte ahí. Algo se tiene que lograr con los gobiernos, con los diferentes actores políticos. No todo tiene que estar centrado ahí, pero tampoco nos estamos encontrando mucha capacidad para dialogar con otros actores a nivel más horizontal. Y en gran parte por cómo es nuestra referencialidad diferenciada con ese gobierno. Ujú, ujú. Cuando tenemos esos vínculos o no con esos gobiernos, ¿no? Entonces estamos en esos contextos de muchísima división donde de veras nos están faltando capacidades creativas. Y yo creo que no las vamos a encontrar si no abrimos la esfera, ¿no? De diálogo a otro tipo de voces, a otro tipo de posibilidades que nos hagan, que nos den la posibilidad de pensar distinto, ¿no? ¿Para qué sirven en gran parte las plataformas? Nos decía también John Paul Lederach la semana en esta reunión. Bueno, las plataformas son de alguna manera espacios que te permiten compartir experiencias y relaciones. Ajá. Mientras más diversas sean, ¿no? Esas experiencias te pueden llevar a proyectar diferentes posibilidades. Estamos por eso en un momento, creo que muy clave de impulso de esto. Una parte, lo que no es importante entender es que vivimos un bajón de este tipo de esfuerzos, em, a partir de la entrada al gobierno de López Obrador en el 2018. Tuvimos un cambio de contexto. Ujú. Veníamos como muy acostumbradas a estar en plataformas donde todos nos poníamos muy fácil, de acuerdo, ¿no? Teníamos visiones muy similares entre todas frente al Estado y veníamos además en un momento de que acabó el sexenio de Peña Nieto con una debilidad enorme de parte de la legislatura.
de la legitimidad, del nivel de aceptación del gobierno de Peña Nieto, que llegó a estar hasta 18%, una cosa así de nivel de aceptación, lo cual dio al contrario una capacidad allá a las organizaciones de crecerse y generar plataformas, y generamos en ese momento esfuerzos muy interesantes, como fue Seguridad Sin Guerra, Fiscalía que Sirva, este, entre otros colectivos bien amplios de organizaciones que además ahora ya funcionaban a través de redes y grupos de WhatsApp y todo. Pero bueno, viene un momento muy complicado cuando viene frente a un gobierno que había llegado con el apoyo de muchas organizaciones también o Ujú, con los cuales por lo menos muchas de las organizaciones sentían algún nivel de simpatía o acercamiento. Y eso pues sí pulverizó el proceso, generó como descalificaciones, generó desconfianzas. La relación se fue desgastando cada vez más con ese gobierno, fue generando, por un lado, em, ¿cómo se dice? Estoy pensando en decepción ujú, de parte de algunos de los actores, de parte de otros nunca hubo mucha confianza, y de parte de otros han permanecido de alguna manera en el respaldo al gobierno, y todo esto ha generado una multiplicidad de posiciones al interior de estos actores y con un montón de tensiones en las cuales es difícil a veces hasta terminar de escucharnos unas a otras, ¿no? Sin ciertos prejuicios, sin un montón de elementos, y estamos frente al reto de repensar nuestra manera de trabajarlo, de coordinarnos, de hacer las cosas de una manera para poder volver a reconstruir esas dinámicas de trabajo conjunto. Me parece que hemos logrado en los últimos, del 2023 principalmente para acá, se generaron un montón de articulaciones, nuevamente poniendo el tema de la paz en el centro. ujú. Yo te puedo contar varias. En el 2000, finales de 2022, 2023 surgieron por lo menos 5 ejercicios, o salieron a la luz, por ejemplo, por lo menos 5 ejercicios. Ok. Uno, en octubre de 2022 se hace pública la plataforma para la construcción de paz que congregaba muchas ONGs que estuvieron trabajando muchos años antes de su surgimiento para empezar a colocar eso, una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajara bajo la conceptualización y el pensar la lógica de paz, más allá de otras identidades que existen en la sociedad civil, que a lo mejor tienen más años, como la de derechos humanos. ¿Cómo lo pensamos desde la lógica de paz este momento concreto y cómo nos nutrimos e intercambiamos experiencias de esta? ¿Cómo se construye paz Ujú, en un contexto donde los actores armados no son actores civiles armados, disputándose entre ellos, cuando la amenaza son también actores civiles armados? Cuando estábamos acostumbradas a pensar, digamos, estrictamente la lógica movimiento-estado. ujú, ¿Qué pasa cuando las amenazas vienen de grupos del crimen organizado, que no son autoridades, pero están vinculadas con él? Cómo se construye paz con él? O sea, nuestras metodologías, esquemas no alcanzaban. O sea, había que pensar y replantear. Ahí surge la plataforma para la construcción de paz. Pero por supuesto que no era la única que ya estaba pensándose, ¿Y en ¿no? y en esa plataforma había nuevas propuestas? Se generaron, se fueron impulsando, se fueron abriendo diálogos con expertos de diferentes partes del mundo para venir, para escucharnos, para ver cómo irlas construyendo y cómo compartir las experiencias que sí estaban funcionando, cómo apostar, por ejemplo, por nuevos actores, cómo vemos la lógica del relevo generacional. Ha sido una discusión muy importante Claro. al interior de la plataforma. ¿Cómo llegamos a las juventudes que se han vuelto un objeto en disputa por parte de los grupos criminales Ujú, en el claro. país, ¿no? Que son quienes Y si han están logrado tener como una respuesta de cómo poder llegar o todavía están en eso? pues estamos dialogando con ellas.
lo primero que estamos tratando de hacer es tratando de no llegar con una lógica pues nosotros ya sabemos cuál es, esto es lo que hay que hacer con las juventudes, ¿no? Ya lo estudiamos y esta es la respuesta. Pues más bien vamos a sentarnos a discutirlo con ellas y ver cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo y qué se nos ocurre juntas. Generamos alianzas, ¿no? Nos asociamos, ¿no? Sí, De alguna manera para trabajar juntas en ese sentido. Ha habido algunas cosas, no tenemos todavía la respuesta. Cuando la tengamos se las contamos. No va a estar difícil, pero sí le hemos dado varias vueltas y sí empezamos a abrir círculos, sí empezamos a pensar en estrategias más complejas. Y yo creo que todo eso va ayudando. Y de ahí, pero también surgió al mismo tiempo, o salió a la luz poquito tiempo después, en febrero de ese mismo año, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, que era un ejercicio que se venía generando en Estados Unidos, de foros en Estados Unidos y en México, con movimientos sociales de los dos países para tratar de pensar una agenda común, ajá. una agenda común de construcción de paz frente a la crisis de violencia, ¿no? Y entendiendo pues que si no se entraba desde una perspectiva regional, sabiendo que los incentivos que generan la violencia están altamente vinculados a la integración económica, a la oferta enorme que abre el mercado en cuanto a la economía criminal, en la relación México-Estados Unidos, y no la atajamos, pues nunca vamos a llegar al fondo. Mientras siga abriendo oferta, pues es que esto sigue pasando. Mientras no se cuide, no se regule, mientras pasa por aquí todo, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Una economías hiperabiertas que han generado también enormes marcos de debilidad institucional y de vigilancia para controlar a las economías criminales que han proliferado de una manera brutal, además en un contexto de enorme desigualdad social entre los dos países. Si no le entramos a eso, no vamos a encontrar nunca el fondo. Seguimos pensando en el Estado Nacional, no va a dar, ¿no? Ujú. Es absolutamente limitado, pero a los meses después, y entonces ellos hicieron un evento que se llamó la Cumbre por la Paz, después de hacer estos foros en los dos países donde recogieron todas las demandas que pudieron, las llevaron a esta Cumbre por la Paz, y en la cumbre decidieron cuáles eran las prioridades y cómo las ordenaban. Y de ahí salió una agenda binacional de 10 puntos con la cual se sigue trabajando. Ah, pues eso, Muy interesante. no, me parece interesantísimo y eso da para un siguiente programa porque yo creo que es bastante extenso, ¿no? O sea, Buenísimo. digamos que, o sea, me gusta ese tema incluso para profundizar, digo, si te parece, ¿no? Pero un poquito regresando al aspecto de las redes, porque me interesa un poco entender muy bien y que la sociedad que nos también escucha y todo esto es este funcionamiento y esta importancia de generar redes de participación social, ¿no? Desde diferentes sectores, ¿no? En tu experiencia, también, digamos, ¿cómo han sido las metodologías de cohesión de las redes, ¿no? De generar redes de participación de diferentes sectores? Eh, Porque, digamos, a mí lo que me lleva a pensar es, claro, son muchas personas, son muchos sectores con diferentes características, con diferentes ideologías, con diferentes agendas también, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace para generar una red? No solamente de diálogo, que eso es muy importante, sino también de acción social, dado que también cada sector social pues tiene sus propias agendas y entonces luego no se da el tiempo para participar en la red. ¿Cómo se le hace en ese sentido? Y yo creo que es fundamental, sobre todo pues por la época en la que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, es un reto enorme, cómo cada quien deja
su cancha particular de la cual vives y de la cual sobrevives en muchos casos, ¿no? Para apostar por un esfuerzo común. Sabes que es estratégico, pero nunca tienes tiempo de abordar Claro, lo sí, que sí, te consume tu lucha particular y lo que, de lo cual subsistes. claro. La verdad, no hay una sola respuesta a eso, ¿no? O sea, estamos aprendiéndolo en el camino y encontrando y no rindiéndonos, ¿no? Ujú, Sí te puedo platicar algunos modelos que logramos o que hemos logrado. Me gustaría terminarte de contar cómo surgieron unas tres organizaciones más, porque a partir de la confluencia de estas, logramos generar un modelo que ha resultado sumamente interesante. En el mismo 2023 surge después un evento, algo que se pensó originalmente como un evento, que se llamó la Conferencia Nacional de Paz, que hicieron en el Museo Memoria y Tolerancia, convocada principalmente por una organización que se llama Nosotres, ujú, y que convocó ahora sí hay de todo a hablar de temas en una, exponer temáticamente diferentes aspectos de la paz, tratando de ordenarlos en algo que ya muchos veníamos dándole vueltas, que es cómo lo pensamos en clave de paz positiva, paz negativa, más allá de las lógicas estrictamente de sectores de derechos. ujú, Sale un ejercicio interesante, se recuperan muchos análisis, muchos diagnósticos, cosas muy, muy buenas. Al poquito tiempo más surge, ya había pasado el asesinato de los jesuitas en Cerro Cabo, ujú, en Chihuahua. ajá, Y sale en octubre a la luz probablemente la que es la más grande de estas propuestas, ¿no? Que es el Diálogo Nacional por la Paz, que después se convierte en la Red Nacional de Paz. Y es enorme, pues porque logra confluir un montón de redes parroquiales, con algunas organizaciones también de la sociedad civil, expertas y todo, pero donde detrás pues hay un rol bien importante de las redes de la propia Iglesia Católica, ujú, donde se habían mantenido francamente en un marco muy al margen durante años de la guerra. Estuvieron, pues, digo, había voces siempre muy congruentes, pero eran eso, voces y gente muy metida como Raúl Vera, que es innegable, que es un representante de la lucha de las víctimas impresionante en Coahuila, ¿no? Y en todo el país, en el tema de desaparición y en muchos otros. Pero como iglesia no se habían metido y se meten y se genera una red de otra dimensión. Y además habían otros esfuerzos que ya veníamos impulsando desde antes, como a partir de propuestas al inicio del sexenio, como propuestas de justicia transicional y este tipo de aspectos. Todas, yo estaba en ese tiempo desde la plataforma para la construcción de paz, que era una de la articulación que empezamos a impulsar en Serapaz y ujú, otras organizaciones que también a su vez se había conformado por tres experiencias propias. El Global Partnership for Prevention of Armed Conflicts, GPAC, en su región norte, o la red global o el paternariado global de prevención de conflictos armados, ¿no? Las redes del Servicio Civil para la Paz, que era es un programa de Alemania, con cooperantes en México y aliados en México, y un foro que fue muy interesante, que se dio en el año 2018, si no me equivoco, no, 2019, en Barcelona, España, donde confluimos muchos para hablar del tema de la paz en México. Y surge desde ahí, desde este espacio nos empezamos a dar cuenta que estaban surgiendo estas otras iniciativas. ujú, Y así como fue nuestro modelo de, oigan, pues si estamos todos pensando lo mismo, ¿por qué no mejor nos juntamos y hacemos un evento juntas o la pensamos juntas? Lo que decidimos fue tal cual, invitar al Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, es decir, el binacional, a la Iglesia Católica, que era la Red Nacional por la Paz, a la de nosotros, que era la Conferencia Nacional de Paz, y a los que estaban pensando más en la lógica de la justicia transicional. ujú, Dijimos, a ver, esto no se trata de reunirnos aquí para hacer la super alianza de paz o la super articulación.
Se trata de que nos platiquemos, tenemos propuestas muy similares en algunas cosas, platiquémonos qué estamos haciendo, cómo podemos y en qué está haciendo, cuáles son las líneas de trabajo de cada quien, cómo podemos apoyarnos unas a otras y cómo podemos trabajar juntas lo que nadie esté trabajando. O sea, cómo podemos hacer complementario un espacio de colaboración entre estas cinco a lo ya bueno que está haciendo cada quien. En lo que está haciendo cada quien bien, pues qué bueno, mira, hasta si vemos cancha nos ayudamos, ¿no? O sea, Ujú, yo le entro a apoyar tu iniciativa, tú la mía, vemos para qué nos da, pero aquello que no nos está alcanzando, pues empecemos a pensarlo juntas y nos tardamos más bien en ponernos de acuerdo, si quieren, cómo en irnos generando confianza, porque eso también es una realidad, en las articulaciones, cuando cada quien ya tiene su programa, su idea, su propuesta, es que nadie quiere tampoco renunciar de un momento a otro para entonces ya unámonos y volvamos a pensar todo desde cero. Claro que no, es muy complicado, hay que ser muy respetuoso con los procesos de cada articulación o de cada espacio y además saber valorar la riqueza de que sean diferentes. claro. Mejor creemos el propio, en el cual hay una confluencia ahí donde coincidimos todas, ¿no? Y así generamos un esfuerzo propio que primero empezó a intercambiar diagnósticos de lo que ya habíamos logrado avanzar sobre cómo estaba la cosa. Nos atravesó además en el año electoral, algunas querían ir a estrategias, digamos, de diálogo con candidaturas electorales y otras no. Pues no hubo bronca. Quien quiera ir, vaya. Quien no queremos, Pues desde aquí les echamos porras, esperamos que salga muy bien y ya está. Sobrevivimos a la coyuntura electoral, nos empezamos a poner, y ahí a partir de eso empezamos a diagnosticar también, pues, qué podemos hacer en el proceso postelectoral. ¿Qué toca hacer con el país que nos ha quedado con esta conformación y configuración? Y ha sido fascinante. Ahí empezamos a hablar de varias cosas en común. Una es, necesitamos recuperar buenas prácticas, pero no solamente necesitamos recuperar buenas prácticas de base, de esas que están, de cómo la gente está sobreviviendo. ajá, Necesitamos que esas se hablen las unas a las otras. Que si está viviendo hoy Chiapas una emergencia, bueno, ahora en Chiapas se han ido modificando algunas cosas, pero en ese año 2024, Chiapas atravesó una de las crisis de violencia más fuertes que ha vivido terribles. Ajá. Sí, desde el levantamiento con acá. 7 cárteles, ¿no? Y había todo un relajo ahí. Ya había un planteamiento de los colegas de Chiapas, ¿qué hacemos? O sea, por favor, tráiganos voces de donde ya pasaron en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, díganos cómo lo hicieron, ¿no? Porque necesitamos nosotros, bueno, necesitamos que esas buenas prácticas les hablen, más allá de lo que les podemos decir nosotros como actores intermedios. Mira, sí, pues necesitamos que se escuchen los otros, unos a los otros y que te digan cómo le han logrado sobrevivir en lo cotidiano, en lo pragmático y en las dinámicas reales que se viven a nivel de comunidad. Claro. Esa fue una de las claves interesantes y estamos avanzando en encontrar esas buenas prácticas, presentarlas e ir generando condiciones para que empiecen a dialogar las unas con las otras. Claro, todo esto es un proceso de aliento largo, hay que generarle condiciones financieras, hay que generarle muchas condiciones para que todo esto pueda ser posible, pero estamos avanzando. Segundo, dijimos, a nivel nacional tenemos que trabajar en diferentes niveles y en diferentes enfoques. Entonces, empecemos trabajando buenas prácticas en este nivel para ver qué podemos hacer. A nivel nacional pusimos como prioridad, después de poner muchísimas ideas y propuestas, necesitamos ir a dialogar con otros sectores. Necesitamos generar diálogos horizontales con otros, a dejar ir en búsqueda de estos actores que tú me decías, Adela, ¿cómo vamos? Que si empresarios, que si gobiernos, que si vamos a un diálogo, a diálogos francos, a pensar, a construir diálogos improbables, le decía Lederaki así, y construyeron una plataforma en Colombia sobre eso, como diálogos improbables, le llamamos. Pero ¿cómo lo hacemos a nivel social? Y vamos buscando ideas distintas, vamos repensando muchas cosas, ¿no? Y vamos generando dinámicas de colaboración diferentes, vamos quitándonos también prejuicios en ese proceso, vamos encontrando donde antes pues estábamos cerradas, siquiera a abrir
posibilidades, abramos el círculo y no tenemos que empezar entre los más distintos. Empecemos con algunos y luego vamos viendo y cómo abrimos más y más y más. Este, em, y en una tercera dijimos, tenemos que brincar a lo internacional. Y en lo internacional tenemos que aprender a dialogar diferente con los organismos multilaterales, que también están en crisis, y donde Ujú. ya también tenemos que pensar otras dinámicas de relación con ellos, intentar cosas a lo mejor más osadas, ¿no? Y mis colegas empujaron muy fuerte al impulso de, por ejemplo, lo del artículo 34 del tema de desaparecidos para poder llevar el tema al pleno de la ONU, por ejemplo, ¿no? O lo que nosotros nos concentramos, que fue decir, bueno, viene una coyuntura muy importante el siguiente año de la revisión del TEMEC. Claro, Muchos de nuestros temas estamos diciendo que atraviesan por la integración económica. El diálogo del TEMEC siempre ha sido un diálogo entre gobiernos y empresarios, sí, donde por lo menos en México nunca ha habido una integración de voces diferentes. Metámonos. Digo, ha habido intentos, claro, incidencias, sindicatos, algo. Metámonos y metámonos de manera integral ahora, claro. todas, tratando de hacer colaboración, recuperando esas experiencias que platicé al inicio, ¿no? De diálogos entre diferentes sectores. Y entonces, ahorita estamos juntando sectores agrarios, migrantes, trabajadores, todo el sector laboral, em, el socioambiental. Y Ujú, le metimos un componente diferente, que es el de seguridad humana. ujú. ¿Cómo empezamos a pensar la seguridad humana como una estrategia regional? Ajá, Que eso es clave para que esto tenga otro tipo de lógica, no la lógica de la seguridad militarista, no la lógica claro. de que nos manden ahora drones, ¿no? Desde Estados Unidos, que es un enorme riesgo cuando les hablas de seguridad, ¿no? Sino cómo pensamos una seguridad que vaya al fondo, a desmantelar, por ejemplo, los grupos del crimen organizado Claro. que operan desde los dos lados, que si pueden que si se han fortalecido tanto de este lado es porque logran vender del otro. Y hay que entender cómo logran vender del otro y cómo se desmantela desde los dos lados, no nada más de uno. De uno. Pues, ¿qué pensamos y qué tendría que decir el acuerdo más importante que existe entre los tres países acerca de este tema que tendría que ser la prioridad número uno de todos? Sí, claro, es lo más importante. Sí, Entonces dijimos, metámonos, a ver cómo nos va, pues, ¿no? Y llamemos, y si no somos expertas en todo, pues mira, hay quien sí lo va a hacer, invitamos, y en la confluencia lograremos ir construyendo juntas. Esta estrategia nos dimos cuenta después que si queríamos ir a dialogar con otros actores como lo teníamos pensado, tendríamos que primero reconocer que la matriz de paz no es la única, que hay articulaciones similares en la matriz de derechos humanos, en las matrices de sociedad civil, así como organizaciones de la sociedad civil, en diálogos intergeneracionales, que es uno de los esfuerzos que se han generado, en, en, en una multiplicidad de muchos grupos, ¿no? Que desde su propia lógica ya no le llaman paz, pero al pero final están sí es la trabajando. paz, pero al final sí es paz, ¿no? Pero al final es Al paz en al nuestro final, concepto integrador sí, y sí. necesitamos dialogar desde sus propias lógicas también. Y entonces lo que hemos hecho es avanzar ahora, a salirnos del circulito del paz, que ya era una complejidad, y decir, vamos en búsqueda de las otras. A ver si entre todas sí podemos abrir ese diálogo con estos otros, que todavía nos quedan más lejos. Ujú. Bueno, y algunos no nos quedan tan lejos. Necesitamos dialogar de manera muy franca, por ejemplo, con los diferentes grupos y colectivos de víctimas, que tienen diferentes posiciones y que estas diferentes posiciones han generado rupturas y tensiones. Hay que hablarlos con todos. Hay que hablarlos, hay que escuchar, hay que entenderles, hay que avanzar hacia esa lógica. Y otras si nos quedan más lejos, probablemente los actores, por ejemplo, empresariales, otro tipo de actores con los cuales tenemos que entenderles. Y, por supuesto, ver cómo desde ahí vamos a pensar nuestra relación con el Estado, con las autoridades.
¿Qué es lo que toca? ¿Toca dialogar? ¿Cómo toca dialogar? ¿Quiénes? ¿De qué manera? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? No es, insisto, no es el único diálogo que hay que hacer. Probablemente podamos empezar primero por los horizontales para después llegar con el otro, pero tenemos que ir avanzando en dialogar con cada vez más grupos, tener ideas más procesadas, propuestas más desarrolladas que vayan más allá de decir, ¿cómo vamos a parar el nivel de violencia que existe por el crimen organizado en el país con mejores policías locales? Eso es una gran idea, es una muy buena práctica. Y luego, ¿cómo lo haces? Pues Claro, ese es con, el punto. en diferentes condiciones, en lugares bien diferentes, ¿no? O sea, que no son proyectables el modelo de buena práctica necesariamente que tenemos en Morelia, con uno de los casos que se presentaban, pero no necesariamente esto es aplicable en Culiacán. No lo sé, pues, o a lo mejor sí, pero hay que discutirlo, hay que platicarlo. O Cherán, pues Cherán es un proyecto fascinante de lo que han logrado con una guardia comunitaria. No sé si lo podemos llevar a Tamaulipas de la misma manera. Probablemente no, porque no son las mismas tradiciones, la misma cultura. Hay que ir viendo, hay que dialogarlo, hay que construirlo y tenemos mucho que aprender unas de otros. Sí, totalmente. O sea, digo, con todo lo que me dices, pues me da como toda esta idea de que, bueno, construir redes no es nada sencillo, ¿no? Es decir, tienes que contemplar un montón de cosas. Para mí es clave esto que dices de las buenas prácticas, o sea, hablar de las buenas prácticas que al final, desde mi punto de vista, es como claro, se remite a la relación humana, ¿no? Como a la condición humana que nos une a todos. Eso es como lo que a mí se me ocurre, porque al final todos estamos buscando lo mismo, estamos buscando un bienestar, estamos buscando una cohesión social, independientemente de que tengamos diferentes ideologías o trabajemos o estemos en diferentes puestos, sectores, etcétera, etcétera. Al final estamos en busca de lo mismo, ¿no? Nada más que de Absolutamente. diferentes maneras. ¿No? La cuestión es que no es nada sencillo, ¿no? Pero digamos, ahora sí que para terminar, porque ya nos llevamos más de una hora en esto que da para más temas, incluso las buenas prácticas es todo un tema. Es que de todo lo que dices se me antoja hacer o como una nueva entrevista y todo eso, pero digo, en ese sentido, a ver, para quienes han trabajado en estas redes, ¿no? En estas redes de participación, etcétera, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué representa la paz posible? ¿Qué representaría la paz posible? Si es un ideal lejano, si es una utopía, ¿no? O si es un objetivo tangible que se pueda ir construyendo día a día entre las comunidades y las mismas redes, o sea, que realmente se pueda aterrizar. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, es las dos cosas. O sea, mira, algo que nos estamos enfrentando en este momento, yo creo que fue para mí una de las conclusiones fuertes que tuve después de un periodo importante que tuve de más reflexión académica, es que estamos ya mucho tiempo tratando de encontrar cuál es la clave y hay que entrarle por abajo, desde la base, porque Sí, tiene más posibilidades, hay que entrarle más desde el medio, hay que entrarle desde arriba, desde lo internacional, este, y la clave es que no hay clave. La clave es que hay que entrarle de todos lados. Hay que entrarle, y es más fuerte, hay que entrarle de todos lados al mismo tiempo. Porque no te puedes dedicar nada más a la base, sí, claro. porque nunca vas a acabar, y porque además esos procesos los acaban aplastando las fuerzas que vienen más desde arriba. Tienes Tienes que razón. entrarle a lo más amplio, a lo sistémico nacional, y tienes que saberlo conectar con lo estructural que no va a estar en lo nacional. Y Claro, tienes que hacerte encontrar con los aliados internacionales que te puedan hacer visibilizar y generarle condiciones. Tienes que entrar desde un enfoque de paz positiva, pero también tienes que entrarle por un enfoque de paz negativa, porque no podemos nada más estar pensando en cómo generamos mejores condiciones de desarrollo, igualdad y acceso a una vida digna de todas las personas cuando la gente se está matando o le claro, está desapareciendo en exacto. medio de las balas. Necesitas estar actuando en las dos lógicas todo el tiempo en todos estos niveles que te platico. Eso Entonces, es.
Ahora, suena dificilísimo y sí, pues está complicado, pero tenemos que empezarlo a imaginar. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me puse a hacer fue hacer un esquema y decir, a ver, en este nivel, ¿qué ideas tenemos? En este otro nivel, ¿qué otras ideas tenemos? ¿Qué herramientas ya tenemos desarrolladas para qué cosa? Y vamos empezándolas a mezclar. Y lo que sí es interesante es que si bien tenemos que hacer todo y al mismo tiempo, es que no todos tenemos que hacer todo. Y esa es la clave de poder trabajar en red. Como que no todos tenemos que hacer todo. Ah, sí, pues sí, es decir, todo. Cada quien desde su experticia, ¿no? Desde su expertise, desde sus conocimientos, desde su incidencia, digamos. Exacto. Tenemos que hacer todo y al mismo tiempo, sí, lo cual es muy complicado, pero no todos tenemos que hacer todo. Claro, Y claro, eso es una clave fuertísima. claro, Mientras estemos coordinadas y bien organizadas, podemos repartirnos más ese todo que tenemos que hacer al mismo tiempo. ¿Es avasallante? Lo es, el contexto lo es. Esos son los grandes retos que nos plantean la geopolítica, así lo plantean también otros autores que plantean, por ejemplo, Anester Seseña hablaba justamente en su teoría de los golpes de espectro completo, que pues una de las grandes tendencias que estamos viviendo es eso, el avasallamiento y la simultaneidad, claro, como formas de golpes, que los golpes vienen juntos y además vienen de una manera aplastante, donde pues te dejan una enorme fragilidad e inmovilidad. Pues tenemos que generar, y desde ese tiempo lo planteábamos, tenemos que construir estrategias de liberación de espectro completo, ¿no? De emancipación de espectro completo, y esas no van a ser sencillas, tienen que ser complejas. Y tenemos que entrarle a la complejidad y abrazar la complejidad y entrarle con ganas. Y pues sí, pues está muy difícil, pues sí, pero hay que entrarle desde algún lado y vamos empezando a coordinarnos para que esto nos salga. claro. ¿Tú qué le dirías a la sociedad que nos ve? O sea, ¿qué, qué le pedirías? ¿Cuál sería como la recomendación para que se acerque a construir redes? ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿cuál sería como la invitación, ¿no? Para que la sociedad se pueda realmente sentir como atraída a este tipo de cosas. Pues mira, la invitación es, yo creo que para mí en este momento es más hacia el otro lado. Nosotros, quienes nos consideramos constructores de paz y defensores de derechos humanos, ¿cómo nos acercamos a esa sociedad con las cuales a lo mejor no le hemos dedicado el cuidado que le tuvimos que haber dedicado para involucrarles y para construir con ellas? Y a ellas, pues decirles, colegas, vamos a encontrarnos. O sea, invitarles a platicar, invitarles a acercarnos, invitarles a conocer, pero a sumarse iniciativas, pero que sepan que más bien estamos en búsqueda de esos diálogos con la sociedad Claro, y que nos ayuden a sumar estas ideas de cómo los vamos construyendo juntas, ¿no? Cómo nos encontramos. Creo que ahí está la clave y ahí pues con eso contesto a lo mejor la última parte de la pregunta que me hacías. O sea, sí, la paz como algo que sí yo creo que sigue teniendo que ser utópico y tiene que ser algo que nos oriente y que nos dé luz y que nos ayude a proyectar el tipo de sociedad que queremos y lo que queremos construir. Sí, yo doy un valor muy importante a la paz, al contenido utópico de la paz, pero también a las realidades que se viven en lo cotidiano, en su construcción y que están ahí, que no son sueños, que se viven cotidianamente y que se luchan y que se han ido ganando todos los días y que son tangibles. O sea, entonces tenemos que verlo de la misma manera, es las dos cosas, que siga orientándonos para avanzar más, pero que nos haga también darnos cuenta de lo que hemos logrado y dónde están las disputas cotidianas, donde estamos defendiendo una vida digna para todas las personas, que es esencialmente mi manera de entender la paz. sí, justamente, ¿no? Es como ese rescate, como dices tú, la vida digna, la dignidad, ¿no? Colocar a la persona al centro, ¿no? Es como ver, digamos, tener una perspectiva desde ahí. Eso es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Porque pues al final de cuentas es lo que nos interesa, ¿no? La vida humana,
el bienestar, el que estemos en cohesión, en una buena relación entre todas y todos, ¿no? Y todes. Entonces, pues eso. Pues mira, da para mucho más. O bueno, no sé, ¿quieres agregar algo? No, no, con eso ¿No? cerramos. Da para mucho más esta charla y todo, pero bueno, pues ya ahora sí que ya, pues se nos fue el tiempo, pero bueno, igual seguiremos charlando. En lo particular, pues me interesaría muchísimo también charlar justamente sobre toda esta dinámica binacional con Estados Unidos, el TEMEC, que mencionaste en medio de la charla, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahorita, también en esta relación con Estados Unidos. Y bueno, pues agradecerte, Tote, por el tiempo, por esta gran charla que nos diste, que nos abre pues muchas posibilidades para saber cómo por dónde ir y cuál es la naturaleza de las redes, ¿no? Y bueno, pues invito a nuestro auditorio pues que pueda compartir este video porque pues es fundamental hoy más que nunca difundir pues la importancia de generar redes de participación, ¿no? Unión social, una cohesión mucho más profunda con buenas prácticas, en fin, con todo lo que escuchamos en esta charla. Y bueno, pues si le pueden también dar like a este video y suscribirse sería maravilloso, porque pues este programa ¿Qué pasa es posible? Lo que pretende es justamente eso, ¿no? Generar posibilidades para la paz, ideas significativas y bueno, pues también abiertísimos a los comentarios, sugerencias y participaciones. Pues muchísimas gracias, Tote. Muchas gracias a ti, Adela, y seguimos platicando. Puesto para esa siguiente. Sale. Muchas gracias a todas y a todos. Ah,